Vamos a dar lectura a todo el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. El versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, ojo, no solamente rompe el nuevo, sino que ¿qué? El remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Qué enseñanza más tremenda, ¿verdad? Pero vamos a ir desglosando. Este fue un breviario cultural, vamos a decirle así, para que vean qué importante es poder leer la palabra de Dios y quedarnos con lo que hemos leído y ahí anotar qué es lo que Dios me habló a mi corazón. Amén. Estoy segurísima, porque la palabra de Dios es viva, que mientras estuvimos leyendo, el Espíritu de Dios les ha ido hablando. Les ha llamado la atención algún versículo. Allí es cuando Dios te habla y no debes de dar carpetazo, no. Cuando una palabra de Dios te toca, te habla, te abre los ojos, anótala, medita en ella, memorízala y verás lo que Dios va a hacer en tu vida, porque la palabra de Dios es vida y quiere hacer algo nuevo en ti. Vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a ir al primer pasaje que vimos en el Evangelio de Lucas, que todos conocemos como la pesca milagrosa, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando y se encontró con dos barcas. Dice que los pescadores ya habían terminado la faena. Normalmente los que conocen saben perfectamente que los pescadores van a pescar de noche, ¿verdad? En la madrugada, porque se supone que es cuando los peces salen, etcétera. Pero ellos ya pasaron toda la noche, lo dice la Escritura, y no pescaron nada. Después de que estuvieron ahí faenando, sacaron las redes y las empiezan a lavar. Es en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con esas dos barcas y se subió a una de ellas, y era la de Simón Pedro. Cuando él se subió, Pedro ni chistó, ¿se dan cuenta? No dice nada, porque Pedro ya lo conocía. Pedro ya había estado con él, pero después volvió a faenar. Y entonces Pedro, como ya lo conoce, no dijo nada. Yo me imagino que cargó las redes, las echó y mar adentro. Y escuchó todo el sermón que estaba dando el Señor Jesucristo allí. Después de que termina, el Señor le dice: boga mar adentro y echen las redes para pescar. Ahí la lógica, ¿verdad? Ya saben que Pedro no se las callaba, ¿verdad? Siempre decía todo lo que pensaba. Ahí sí habló, le dice: Señor, si ya pasamos toda la noche y no pescamos nada. Pero yo creo que ahí le cayó, como decimos coloquialmente, le cayó el 20. Dijo: por tu palabra, vamos a echarla. Es decir, porque tú lo dices, Señor, la voy a echar. Aquí el Señor le dice: boga mar adentro y échalas para pescar. Cuando Él obedece, sucede ese milagro tremendo, la pesca milagrosa. Y aquí quiero hacer un énfasis, amados. Cuando tú quieras ver milagros de Dios en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Amén. Lo pillamos todos a la primera, ¿verdad? Gloria a Dios. Exactamente, hermanos, porque ¿quién no quiere ver milagros de Dios en su vida? Todos queremos ver milagros de Dios, pero no todos queremos obedecer la palabra de Dios. Ahí está el detalle, ¿verdad? Obedecer nos conviene y eso le agrada más al Señor que cualquier sacrificio. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Así que cuando Pedro echa las redes y empieza a ver cómo se llenaron esas redes, amados, lo hemos leído tantas veces que yo creo que ni siquiera tenemos idea de lo que pudo haber sido. Ver que pasaron toda la noche pescando unos pescadores profesionales que han pasado toda su vida en ese trabajo, y ver que hicieron todo lo imposible y que no hayan pescado y que ahora de buenas a primeras, en el momento que obedecieron, se llenan las redes. ¿Cómo habrá sido eso? Que tuvieron que llamar a los otros, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí al lado: vengan. Se llenaron de tal manera esas redes que dice que las barcas se hundían. Es que yo no puedo imaginarme. Me imagino las barcas, me imagino a los pescadores, pero que se estén hundiendo esas barcas por tal cantidad de peces. ¡Qué milagro más extraordinario, más increíble! ¿Qué hubiese pasado si Pedro, con su dureza de corazón, hubiese dicho: no, Señor, si ya, no, olvídalo, ya trabajamos? Amados, aquí tenemos que pensar y ver que Pedro no es el único
nosotros también tenemos que reconocer que somos muy cabezones, ¿no es verdad? Somos muy cabezones, somos muy duros de servir. Y cuando la palabra de Dios nos dice algo, siempre queremos llevarle la contraria. Y parece que supiésemos más que Dios. Si Dios te dice perdona, no, pero es que, ve, no, es que, da, no, es que. Y siempre tenemos algo que decirle al Señor. Y me vienen a la mente esas palabras. Le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí, yo no sé por qué, pero tenemos tanta confianza con el Señor que nos ponemos al tú por tú con Él. ¿Qué hubiese sido si Pedro no obedece? Se hubiese perdido el milagro de su vida. Yo no sé si se dan cuenta que durante las peticiones de oración, ahora en la madrugada que nos estamos uniendo para orar, yo le estoy pidiendo mucho a Dios una cosa, que manifieste sus milagros en nuestras vidas. Le estoy pidiendo que haga milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Él no ha cesado. Dice Hebreos 13:8 que nuestro Señor Jesucristo, que hizo esta pesca milagrosa, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Él hizo posible esa pesca milagrosa en ese tiempo con Pedro, Él puede hacer una pesca de muchas maneras en tu vida también. Pero aquí hay otra cosa que yo quiero que tengamos mucho cuidado, porque los seres humanos tenemos una tendencia sensacionalista. Queremos ir a lo espectacular, a lo grandioso, a aquello que llama la atención. Yo no quiero que minimicemos, porque no podemos, Dios nos libre, minimizar este tremendo milagro que hizo el Señor Jesucristo en un momento. No tuvieron ni que estar toda la noche, fue en un instante que se hundían estas barcas. Pero lo que yo quiero que veamos, amados, es aquello que también es el principal interés de Dios para cada uno de nosotros. Lo que hizo con Pedro. Cuando Pedro vio cómo sucedió ese milagro ante su vista, no pudo menos que decirle al Señor Jesucristo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Hay quienes dicen, grandes teólogos, que el mayor milagro que el Señor puede hacer es el de transformar a un ser humano, el de poder demostrarle, hacerle ver su pecaminosidad y su gran necesidad de Dios. Ese es el mayor milagro, amados. Aquí Pedro reconoce: Señor, apártate de mí. Es decir, no soy digno, Señor, no merezco. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tú te has sentido así ante Dios? Amados, muchas veces nos sentimos con tanta confianza, y perdón por la expresión, pero pareciera que tuviéramos un compadrazgo con el Señor. Que Dios nos libre, amados, de perder ese temor santo de Jehová, esa honra. Eso es lo que el pecado quiere hacer siempre en nuestras vidas: alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia. Pedro actuó como cualquier ser humano normal: apártate de mí, Señor, soy pecador. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no temas, Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. El milagro hizo que Pedro se convenciera de quién era Jesucristo y le conociera del gran amor y la gran misericordia que Él tenía para con Pedro, conociéndolo tal y como Él era. Miren si no fue un cambio radical el que Pedro tuvo en ese instante. No por los peces, ojo, sino por la acción de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se quedó con Pedro en la barca. Y por eso, miren la reacción de Pedro. En cuanto llegaron a la orilla, dejó la barca, dejó las redes y dejó todo el puñado de peces por el que estuvo faenando toda la noche. Gloria a Dios. Ese es el poder transformador, ese es el milagro en el que debemos de poner nuestros ojos, amados. Sí, nuestro Dios es poderoso, pero tenemos que aprender una cosa: tenemos que aprender a seguir al hacedor de milagros y no ir detrás de los milagros. Dios puede hacer milagros, sí, pero ¿y si no los hace? ¿Vas a dejar de seguirle? Si no los hace, ¿vas a dejar de obedecerle? Pero no termina ahí el capítulo 5. El Señor sigue su camino y se cruza con un leproso
Qué interesante, porque los leprosos mínimo tenían que estar a 2 metros de distancia de la gente y tenían que venir gritando, soy leproso, haciendo ruido, porque eran considerados inmundos. Aparte de inmundos por su apariencia física y porque era una enfermedad que era contagiosa, también se les connotaba como seres pecaminosos. Esto era algo inaceptable, que un leproso estuviese siquiera dentro de la ciudad. Ellos tenían que estar en lugares apartados, pero el leproso, aún conociendo su condición, aún sabiendo que no podía andar por ahí, aún sabiendo que no tenía que acercarse, dice que solo miró a Jesucristo y dice que se postró, se tiró al suelo y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Qué palabras más tremendas. Imagínense esa apariencia. Eso dice mucho. Intimida, ¿no es verdad? Miren el rostro. Intimida. Algunos ya habían perdido la nariz, otros habían perdido falanges de los dedos. Además, eso huele, despide un olor hediondo, fuerte, insoportable. Pero lo que me llama la atención es que el leproso, en lugar de quedarse lejos, reconociendo, soy apestoso, soy inmundo, no me puedo acercar al maestro, viene y se postra ante él. Y no le dice, Señor, ¿puedes hacer algo por mí? Le dice, si quieres. Es decir, no estoy dudando que tú puedes. Si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo, una vez más, muestra su grande amor, su grande gracia, que ojalá tú lo estés viendo. Nadie podía tocar a un leproso. El Señor, extendiendo su mano, lo tocó. Eso era prohibido por la ley. Él se podría contagiar, pero el Señor vino y lo tocó y le dice, quiero, sé limpio. Qué hermoso el toque del Maestro. Esa representación de la lepra también tiene una connotación con el pecado. ¿Cuántos nos podemos sentir así? Sucios, inmundos, hediondos, que no queremos venir al Señor. Amados, como decían ahora que tomamos la Santa Cena, que tu pecado no te aleje de Dios, más bien que sea el que te arrastre a buscar al Señor. Amén. Que tu pecado, tu condición, te haga ver la gran necesidad que tienes de Dios y que te deje sentir el toque divino del Señor en tu vida. Él puede sanarte. Dice que la lepra, que a los 3 días lo sanó. Al instante. Así hace el Señor las cosas. No importa el pecado que tú traes contigo, que tú crees que no puedes dejar, que no te puede cambiar. Si tú vienes y le dices al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme, toma mi vida, transfórmame. El Señor al instante puede cambiar tu vida. Amén. Así como la lepra de Naamán, dice que su piel se volvió como la de un niño. ¿Se imaginan esa pielecita suave, rosadita? Después de tener esa piel que se le caía en los trozos de carne, ahora la de Naamán era como la de un bebé. Así nuestra vida, hermanos, solo es venir a Jesucristo, rendirte, reconociendo su señorío, su poder, y Él te puede dar vida eterna en el mismo instante que tú le busques. Qué hermoso ver que el Maestro tocó a un leproso. Así quiere tocar nuestras vidas, amados. Rindámonos al Señor, no nos vayamos como venimos. Después tenemos otro milagro tremendo que incluye a muchas más personas. Porque vemos, era un paralítico, ¿verdad? El paralítico no podía caminar, no podía venir solo, pero tenía buenos amigos. Porque no lo dejaron tirado, no lo dejaron ahí solo. Al contrario, todos ahí andaban viendo cómo lo llevamos. Andar cargando a un tío ahí con su cama y todo, no es cosa fácil. Ahora imagínense ustedes la escena. Ya lo metieron en la camilla, ya van cargando, caminando, quién sabe cuánto tiempo. Ahora llegan y se encuentran que la casa está impenetrable del montón de gente que había, porque dice que las multitudes venían, ¿ya vieron? De todas partes, de todas las ciudades venían, no podían ni acercarse a la puerta. Cualquiera dice, pues ni modo amigo, lo intentamos, pero nos vamos. Estos dijeron, ya llegamos aquí, ahora es cuando.
Se subieron por la escalera, quitaron el techo y a bajarlo por ahí. El primer elevador que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Bajaron al paralítico y a los mismos pies del Señor Jesús. ¡Qué amigos, eh! Rodéate de ese tipo de amigos. Amigos que te lleven a los pies del Señor, no que te alejen del Señor. Revisa tu lista de amistades. Llega y le dice, al ver la fe de ellos, el Señor Jesucristo le dice al paralítico, ni siquiera le dijo nada a los que estaban ahí colgados agarrando la cama, ¿verdad? Le dice al paralítico, hijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que los grandes maestros de la ley, ¿verdad? Los fariseos, los escribas que estaban ahí sentaditos, estaban en primer fila, ¿verdad? Nada más mirando a ver qué error cometía el maestro, empiezan a pensar ahí, a maquinar. Y como el Señor Jesucristo es omnisciente porque Él es Dios, dice que Él miró los pensamientos de ellos y le dice, ¿por qué maquináis así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Dice, pues para que vean, porque Él podría haberle dicho, ya, tus pecados te son perdonados. Yo no sé cómo se hubiera quedado el paralítico, ¿verdad? Como dicen, pues bueno, yo venía por más, pero esto es lo que me toca. A lo mejor se saldría murmurando, ¿verdad? Muchos saldríamos así, pero no, el paralítico se quedó ahí también como no entendiendo. Los que sí entendían eran los doctores de la ley. Y cuando están caminando le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Amén. Dice que el paralítico se levantó, pero una vez más, no es que quiera minimizar los milagros del Señor, quiero recalcarlo, no. Tenemos que ver el poder de nuestro Dios, pero yo quiero que aprendamos a ver aquellas cosas que también son importantes y que pasamos por alto. El paralítico tenía dos opciones. Estaban ahí todos los de la ley, ¿eh? Y ellos, si miraban que hacían algo en contra de la ley, los sacaban, no los dejaban entrar al templo, etcétera. Él podría haber dicho, uy, pero es que me están viendo todos, y ya están aquí al tú por tú, ya están contra el maestro, y podría haber dicho, ¿me levanto o no me levanto? ¿Qué hubieran hecho? ¿Ustedes se imaginan un hombre paralítico? Si él sabe que no puede caminar. El paralítico también habrá pensado, ¿cómo me levanto? Si es que era un paralítico, estaba acostado, no había caminado. No cabe duda que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cuando se pronuncia ejerce poder. Por eso insistíamos en esta conversación que teníamos en el desayuno. Tenemos que pasar tiempo con Dios en las Escrituras. Tú no vas a experimentar el poder de Dios si no empiezas obedeciendo. Y Él dice que tenemos que pasar tiempo con Él, leer las Escrituras, meditar en las Escrituras. El poder de Dios cobró efecto cuando le dijo, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Y dice que a vista de todos, el paralítico tomó su camita, se agachó y se fue. Tal fue la impresión que causó en todos, que dice, aquí lo dice, que estaban maravillados, todos decían, nunca hemos visto una cosa así. ¿Qué hubiera pasado si los amigos lo hubieran dejado ahí tirado? El pobre paralítico seguiría paralítico hasta los últimos días de su vida, pero hubo gente que tuvo un corazón para llevarlo. No debemos de perder esa oportunidad de que la gente venga a Jesucristo. Amados, vamos a salir bendecidos porque esos que estaban ahí en el techo salieron bendecidos viendo un milagro en sus propios ojos, viendo cómo su amigo había sido sanado y estaba caminando. La bendición no solamente fue para el paralítico, fue también para los amigos del paralítico. ¿Se dan cuenta? Es como una onda de repercusión, como de los sismos. Cuando uno recibe la bendición, se propaga. Si nosotros nos olvidamos un poquito de nosotros mismos y pensamos en las necesidades de los demás, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Invitemos a la gente, hablemosles de Cristo y obedezcamos. Miren, Pedro obedeció. El leproso, que eso es algo que me llama la atención. No quiero dejar pasar por alto esto. Una de las cosas que le dijo Jesús al leproso, ya que estaba sanado, le dijo, vete y no le digas nada a nadie.
Y dice que el leproso andaba propagando a los cuatro vientos: me ha sanado, Jesús me ha sanado. Y cuando yo leí eso, yo decía: ay, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos a que tengamos un poco de ese leproso, que por aquí le sanó el Señor, andaba propagando a los cuatro vientos: Jesús me sanó, y dice, y que le iba dando gracias, gloria a Dios. Y a nosotros nos dice: id y predicad. ¿Y qué hacemos? Y nos quedamos quietecitos. Hay que invertir los papeles, ¿no? Hay que ser un poco como el leproso. Hay que ser como el paralítico. Dice que cogió su cama y iba dando gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios después de que recibimos un favor? Muchas veces, amados, de verdad se los digo, todos pasamos por eso. Somos bendecidos y no notamos la bendición de Dios. La damos por sentado. Por eso yo les animo: guarden un diario de oración, pongan la fecha: Señor, en esta fecha te estoy pidiendo esto. Pero cuando te responda, pon la fecha y da gloria a Dios. En esta fecha, Señor, tú me respondiste. Dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendigamos a Dios, seamos agradecidos. Miren, estos hombres fueron dando gloria a Dios, fueron testificando, fueron bendiciendo el nombre de Dios. Seamos agradecidos también, imitemos a estos. Pero después dice que el Señor sigue su camino. Ustedes ven entre líneas, es que después de que hacía milagros el Señor, siempre buscaba un tiempecito para apartarse, para orar, para coger fuerzas. Y aquí yo quiero aprovechar eso, porque es cierto, era mucha la faena, pero muchas veces nosotros buscamos descansar de maneras que no son descanso verdaderamente. Buscamos el sofá de la cama, buscamos la televisión y decimos: ay, no, al culto no puedo ir, hoy hay reunión de oración, hay discipulado, no, es que estoy muy cansado, trabajé mucho. ¿Cuándo les enseñaron o cuándo aprendieron o quién les dijo que venir a la iglesia es fatiga de la carne? ¿Se dan cuenta que muchos caemos en eso? Ay, es que trabajé mucho. Ay, mañana es domingo, es mi día de descanso, tengo que descansar, no voy a la iglesia. Amados, tú vas a descansar verdaderamente cuando vengas a la presencia del Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el verdadero descanso. En Cristo hay descanso. Pero sigue caminando nuestro Señor y dice que encuentra a un cobrador de impuestos llamado Leví. Y es tremendo cómo se refiere a Leví. Dice que lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Nada más eso le dijo. No le hizo ningún milagro, Solo le dijo: sígueme. Y aquí hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Porque cuando el Señor Jesucristo le dice: sígueme, dice que dejándolo todo, dice el versículo 28, se levantó y lo siguió. Aquí, amados, el orden del factor no altera el producto. Por esto, porque dice tres cosas. Dice: dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Pero yo aquí quiero hacer un pequeño ajuste, no quiero cambiar nada, solo es mi lógica. Que cuando el Señor le dice: sígueme, yo me imagino a Leví sentadito, yo me imagino que lo primero que hizo fue levantarse. Cuando él se levanta, yo me imagino que, ustedes saben que nuestra mente puede volar a una velocidad del rayo, ¿verdad? Yo me imagino que cuando él se levantó vio: uy, tengo que dejar el dinero. Pero fueron de esas cosas que tienes que reaccionar rápido. Pero dice que se levantó, yo creo que vio: yo lo dejo. Y se fue siguiendo al maestro. ¿Cuántos haríamos eso? Pero ojo, no quiero que malinterpreten. Yo no estoy diciendo ahora que el Señor le está diciendo: dejen su casa, dejen su coche, dejen todas sus propiedades, vamos a servir al Señor. No. Pero sí en el sentido práctico. ¿Cuántos dejamos lo que más nos gusta por seguir al Señor? A veces preferimos irnos al gimnasio, preferimos irnos a hacer un deporte, preferimos irnos a pasear. Preferimos hacer cualquier cosa antes que seguir y buscar al Señor. Aquí Leví nos está dando una grande lección. Dice que se paró, lo dejó todo y le siguió. Pero no se queda ahí la historia, que es que a mí me fascina. Digo: Señor, perdónanos. ¿Cuántos
¿Cuántos hemos hecho esto que hizo este varón? ¿Qué le pidió el Señor Jesucristo a Leví? ¿Le pidió algo? Solo le dijo, sígueme. Pero Leví fue una milla más. Eso me recuerda de mi marido. Siempre nos decía, ve una milla más, no te canses, da más, te piden algo, ve una milla más. Aquí Leví está dando una milla más, porque se levantó, consideró todo, lo dejó y siguió al maestro. Pero dice que le hizo un banquete en su propia casa. Jesús no le pidió nada, pero Leví, yo creo que sintió el toque del amor de Dios al llamarle, que se sentía en deuda. Yo creo que no sabía ya qué hacer para manifestar su gratitud con el Señor, y le prepara, no una comida, ojo, porque a algunos discípulos sí les dijo, id y preparad lugar para que cenemos, pero aquí Leví solo, por su propia iniciativa, le levanta un banquete. Y el pobrecito, pues claro, acababa de salir del mundo, ¿verdad? Pues invita a todos sus amigos, todos los cobradores de impuestos estaban ahí. Y yo creo que los pobres fariseos estaban celosos, ¿no? Porque estaban ahí ya murmurando, mira el maestro, mira, los discípulos de Juan oran mucho. Digo yo, ¿cómo sabían que oraban mucho? ¿Qué llevaban ahí? ¿Están orando? Sí, apunta. Pero llevaban un récord, oran mucho y ayunan. Y nosotros los fariseos también. Y tus discípulos comen y beben, y con pecadores. Digo yo, se tiene que tener mucho morro para decir a otro pecador y yo sentirme que estoy bien, ¿verdad? Pues así estaban los fariseos. Y eso es lo que yo quiero que veamos. La paradoja de un hombre judío, cobrador de impuestos, que era mal visto, ya hemos hablado de eso, porque estaba al servicio del imperio romano, era un traidor, en pocas palabras, del pueblo judío. A él no le tuvieron que decir, atiende al maestro, no, él solo fue y montó un festón para el Señor. Mientras que los fariseos religiosos están criticando, amados, esto es lo que quiero que veamos. Leamos las Escrituras, conozcamos la palabra, pero no nos creamos mejores que nadie. Seguimos siendo pecadores, amén. Pecadores pasivos. Pasivos, ¿por qué? Porque tenemos el gen del pecado en nosotros, pero ya no pecamos voluntaria y deliberadamente, amén. Cuando llegamos a pecar es porque cometemos el error, la debilidad, la carne nos gana, pero inmediatamente reconocemos, nos arrepentimos y volvemos al camino del Señor. El pecador empedernido es el que le da igual, no le importa, peca una y otra y reincide en el mismo pecado. Nosotros no, seguimos siendo pecadores, pero pasivos. No podemos señalar a los demás. Nosotros hemos recibido misericordia para tratar a los demás con la misericordia con que hemos sido tratados. Amén. Miren el peligro de la religiosidad. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesucristo, imitar al Maestro. La religiosidad te impide ver tu propia condición pecaminosa, caída, como lo hacían los fariseos. Sabían mucha Biblia. Incluso el Señor Jesucristo en Mateo 23 le dice, los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan, es decir, se apoyan, se avalan, se la saben de memoria, pero su corazón estaba lejos del Señor. Sabían mucha letra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Tenemos que leer palabras, sí, pero que el Espíritu Santo también nos redarguya a nosotros, para que obre un cambio en nosotros. Miren lo que hacían los fariseos, estar criticando. Por eso el Señor le dice, ¿por qué caviláis así? Yo no vine a sanar a los sanos no tienen necesidad de un médico. Vine a buscar a los pecadores. ¿Quién se apunta? Yo soy pecador. Yo soy pecador y te necesito, Señor, y te necesito. Necesito que me limpies como a ese leproso. Necesito que me invites como a Pedro a seguirte, como lo hiciste con Leví. Yo quiero dejarlo todo, Señor. Enséñame. Esa debe ser nuestro clamor, Señor. Enséñame a valorar el reino de los cielos, que no anteponga nada por el reino de los cielos, por seguirte a ti. Quiero ser transformado por ti, por tu palabra. Yo sé que al instante puedes hacer que ese pecado que me tiene atorado, que no me deja moverme para servirte como lo tenía el paralítico, en un instante yo puedo levantarme. Amén.
Si tú te sientes entumido espiritualmente, dile al Señor, Señor, heme aquí, sáname, levántame, quítame ese entumimiento de piernas, de cabeza, de brazos, de lo que sea. Actívame, por favor, para que yo te pueda servir. Si el Señor fue capaz de quitarle la lepra al leproso, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Dios puede hacer milagros, amados. Dios puede hacer milagros, pero no vayamos buscando los peces, no vayamos buscando los panes. El Señor Jesucristo lamentablemente le dijo así a las multitudes: vosotros me buscáis por el pan que os di de comer. Qué triste, ¿no? Es llamarles, en pocas palabras, interesados. Ha de haber estado rico. El pan del Señor siempre es deleitoso, pero no le busquemos solo por eso, busquémosle por lo que nos puede hacer al alma, el beneficio que trae a nuestro espíritu. Los fariseos seguían R con R, ahí seguían diciéndole al Señor después de que lo ven comiendo y que lo ven bebiendo, que estaba tan alegre como hoy estábamos desayunando. Y como alguien dijo, y es verdad, el Señor quiere vernos alegres. El Señor quiere vernos alegres. ¿No dice que cambiará nuestra tristeza en gozo? Pues debemos de estar gozosos, pero en la presencia del Señor, gozosos entre la congregación. Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde está, donde envía Jehová salvación y vida eterna. Qué bonito, por eso queremos tener coinonía, por eso nos congregamos, por eso queremos pasar tiempo juntos orando. Allí está la bendición de Dios. No vayamos solamente por la multiplicación de los peces, de los panes. No, amados, miremos aquello que nadie nos puede quitar. Los peces te los puedes comer y se acaban, Pero el cambio que obró Dios, el cambio que obró Jesucristo en Pedro, nadie lo quitó. Y una cosa que quiero aclarar, es que cuando el Señor Jesucristo le habló a Pedro, le dijo: te haré pescador de hombres. Vuélvanlo a leer. Si lo puedes poner, Ángel, el versículo le dice: te haré pescador. Quiero que tomen nota. Así como les digo que las palabras no están hechas o no están escritas o puestas aquí solo para rellenar páginas, así también les digo, tengan cuidado con cada palabra que leemos, porque no dijo les haré, no dijo os haré. Ojo, le dijo a Pedro, y no estaba Pedro solo, le dijo: te haré pescador de hombres. ¿Quién fue el que predicó y se convirtieron más de 3,000 personas en la primera predicación? Y después 5,000. Él fue el llamado pescador de hombres, porque ese fue el ministerio que Dios le dio. Pero ojo, cuando Pedro le siguió, dice claramente la Escritura que también le siguieron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. A ellos no les dijo que les iba a ser pescadores de hombres, pero los desechó. No, miren, Jacobo y Juan, incluso Juan siempre estaba con Jesucristo, Jacobo también, eran los tres que estaban siempre con Jesús. Amado, puede que tú no tengas el don de predicar o de evangelizar, pero un don tienes, un ministerio tienes. Te toca a ti descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas en el reino. Puede ser como Jacobo y Juan, puede ser como Andrés, traer a otros a los pies de Cristo. Puede ser como cualquiera de sus discípulos, pero todos somos importantes y valiosos en el reino del Señor. Amén. Tenemos un Dios que vive, tenemos un Cristo que venció la muerte, tenemos un Cristo que ha prometido que va a venir por nosotros. Mientras tanto, tenemos que seguirle. ¿Quieres seguirle tú? ¿Quieres ir como el paralítico, también glorificando su nombre? ¿Quieres ir como el leproso, contándole a todo mundo sus maravillas? Sé como Mateo, que le honra, que le sirve, que le pone una mesa para que el Señor pueda disfrutar. Que Dios nos use, amados, que Dios nos use y que estemos dispuestos a ver lo grande que es el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra la selle en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que tú has enviado a tu pueblo, Señor, cumpla el propósito para el que tú la has enviado. Padre, quita todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de incredulidad, de dureza de corazón, Señor. Quita todo espíritu de religiosidad, de altivez,
Señor, no queremos tener un espíritu altivo, queremos ser humildes, Señor, sencillos, aprender de aquel leproso que se echó a tus pies, aprender de Pedro que reconoció su pecaminosidad, pero aprender de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, y no apartarnos nunca de tus caminos. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte, a proclamar tus maravillas, Señor, que nuestra boca no calle, a ser testimonio de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia infinita. Señor, permite que nuestra vida pueda ser agradable delante de ti.